abrazada, miles de prisioneros con el alma destrozada, miles de enfermos que saben que su tiempo se acaba, miles de cosas que con el dinero no reparas. La vida es una historia bella pero es arriesgada. Sueña que puedes y que tienes lo que quieres, sueña que todo lo puedes y ten cuidado a quien te confieres. No tengas miedo de sacar a flote lo que tienes, cada persona dentro sabe a lo que este mundo viene. Quiero rapear, quiero rimar, quiero explotar mi voz mientras navego en este mundo lleno de dolor, pensar con la razón y rapear con el corazón mientras camino entre las calles de Ciudad de Dios. Mientras camino entre las calles de Ciudad de Dios. Kensai, zona 10. Muy buenas noches, amigos. Estamos en nuestro programa Hablando de Adicciones con Cristian Buccelli Velasco. En esta noche es una noche bastante especial porque vamos a hablar sobre adicciones femeninas. Pero primero que nada quiero agradecer a nuestras radios aliadas que nos retransmiten, como Voces Milano en Italia, la 593, la Radio del Pueblo en Calderón, y la Asociación de Medios Online AIDIU Comunicaciones, porque estamos rompiendo cercas. Como les había mencionado, distinguida audiencia, esta noche vamos a trabajar con la doctora Estefanía Elizabeth Vargas Alulema. Ella es psicóloga clínica graduada en la Pontificia Universidad Católica de Ambato. Es maestrante del programa Máster en Psicología Clínica y de Salud por la Universidad Internacional Iberoamericana de México y Europa del Atlántico. Además es docente e investigadora de educación superior y vicerrectora académica del Instituto Superior Tecnológico Manuel Leciata en Ambato. Además es representante legal del CETAT, punto de decisión. Doctora, bienvenida. Qué gusto, Cristian. Muy buenas noches. Buenas noches, Eli. Un gusto para mí el día de hoy poder conectarme por este espacio y hablar de un tema tan importante como son las adicciones. Un gusto y buenas noches con todas las personas que se han conectado. Muchas gracias, doctora. Además, estamos en esta noche, como les decía, es una noche muy especial. Vamos a hablar también con Laura Elizabeth Escobar Vinuesa. Ella, primero, y lo que hay que felicitar a Eli, es que es adicta en recuperación, tiene varios años en recuperación. Ella hoy por hoy es terapeuta femenina en adicciones, ha sido coordinadora de varios grupos de autoayuda, representante a nivel nacional de varios grupos de autoayuda y al momento se dedica a dar terapias individuales, en especial apoyando a la parte femenina. Bienvenida, Elizabeth. Hola, Cris. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Mucho gusto. Muchas buenas noches con todos. Como les comentaba, sí soy una adicta en recuperación. Doy servicio en varios grupos de autoayuda y soy terapista también. Qué bendición, Eli, bienvenida, muchas gracias. Realmente es un ejemplo a seguir, ¿no? Bueno, en esta noche, primero que nada, quiero felicitar a mis entrevistados de esta noche. Doctora, la primera pregunta es para usted, ¿por qué un centro femenino? ¿Por qué decidió tener esta noble labor y tan altruista de ayudar a chicas? ¿Por qué un centro femenino, doctora? Cristian, comentarles a todos que en realidad las adicciones son una problemática social muy importante. A veces hemos constituido en nuestro medio que las adicciones competen solamente al sexo masculino, pero no, ¿sí? Han ido creciendo abismalmente en el sexo femenino también y es muy llamativo que por lo menos en la provincia de Guano, esta necesidad primordial que hemos visto para crear este centro, en este caso Cristian, la no existencia y la falta de ayuda para un grupo tan vulnerable como es el grupo de mujeres. Perfecto, doctora. Sí, como usted lo ha dicho, un grupo muy vulnerable, ¿no? Un grupo muy afectado no solamente por la sociedad, no solo o sea, tenemos varios esquemas ahí, ¿no? Como el machismo de la sociedad, como ese tipo de señalarle a la mujer. Eli, ¿me puedes contar un poquito sobre tu experiencia personal? ¿Cómo fue tu consumo? ¿Por qué te metiste en el consumo de sustancias?
Sí, yo empecé a muy temprana edad, la verdad. Desde siempre ya tuve comportamientos adictivos, antes incluso del consumo. Eh, claro, empecé con una droga social que es el alcohol, desde muy joven. Luego ya se fue desarrollando, sí fue con muchas situaciones sociales, familiares, fue ahondándose este consumo. A una edad ya que estaba ya un poquito más grande, empecé con drogas sólidas. Eh, sí fue también, fue porque me sentía presionada por varios aspectos en mi vida. Yo ya estaba casada, incluso cuando empecé a consumir drogas sólidas, y básicamente fue por esto del estrés, de la presión, me había separado, entonces yo, para no sentirme cansada, la verdad, para tener más energía, empecé a consumir drogas y hasta que encontré mi droga de preferencia y ya ahí fue cuando ya me hundí más en el consumo realmente. ¿Cuál fue tu droga de preferencia? Fue la cocaína. Ya, Fue sí. la que me daba Doctora, más energía así para aguantar todo lo que sentía en ese momento. Ajá. ya. Doctora, ¿me puede explicar usted un poquito desde su experiencia como psicoterapeuta en el campo de adicciones femeninas? ¿Cuál es la droga que más se consume entre mujeres? Llama mucho la atención la pregunta que hace Cristian. De hecho, antes era muy usual el consumo de alcohol como una droga muy social. Actualmente, dentro de nuestras pacientes tenemos también drogas sólidas, entre ellas cocaína, marihuana. Tenemos el uso incluso de LSD, entre las más comunes. Por supuesto, casi todas acompañadas con el alcohol. Básicamente dependencias cruzadas, como las llamamos nosotros técnicamente en el ámbito de la clínica, ¿sí? Entonces es bastante llamativa, eso también tabaco, pero el alcohol el más común sin duda. Ya, doctora, ¿el alcohol podría ser la puerta a las otras drogas? Porque en mi caso personal, yo también empecé muy pequeño con alcohol, ¿no? Lógicamente las drogas ilegales son de más difícil acceso, pero el alcohol es una droga que está desde nuestras casas incluso. ¿Nos puede hablar un poquito cómo es esa presión o esa la consecuencia en nosotros como consumidores o en nuestros hijos como posibles consumidores, si es que nosotros no cortamos esa dependencia del raíz y normalizamos el consumo de alcohol en la sociedad? Por supuesto, Cristian. Podemos hablar aquí de falta de hábitos en salud mental completamente. El consumo del alcohol, como se lo llama, básicamente es una droga lícita dentro de nuestro medio. Por lo tanto, es de fácil alcance. Es una gran puerta que abre un consumo de muchas sustancias más. ¿A través de qué? Pues por supuesto a través del uso inicialmente y luego de esto el hábito, ¿sí? Y frente al hábito posterior tenemos también como tal el abuso. Entonces, sí, el detalle bastante importante y de hecho que podemos incluso comentarle en cuanto a recaídas, Cristian. Tomamos en cuenta que uno de los factores de mayor relevancia en tema de recaídas para pacientes es lastimosamente la familia. Y no solamente por la disfuncionalidad propiamente, sino porque dentro de la familia, a pesar de que hay un adicto en proceso de recuperación, hay más personas consumiendo en el mismo ámbito que no ha ejercido como tal un análisis y revisión o tratamiento de la problemática. Entonces, es una conflictiva bastante fuerte, como lo digo, sobre todo en recaídas. Perfecto. Eli, ¿me puedes comentar un poquito sobre tu proceso de recuperación? ¿Tú consumes alguna droga? ¿Consumes alcohol? Porque, como dice la doctora, ¿no? Piensan que el alcohol es distinto al otro tipo de drogas. Desde tu experiencia, Eli, ¿nos puedes comentar un poquito qué pasa con eso? Sí, para mí en este momento una droga es igual que la otra. La droga social es igual que cualquier otra droga. Yo no, en todos estos años que gracias a Dios yo llevo limpia, no consumo ningún tipo de drogas.
Me he mantenido limpia. Perdón, la otra pregunta? Sí, o sea, me hablabas de que si es que el alcohol es o no es una droga y si es que tú consumes alguna o no otra, el alcohol, por ejemplo, para tu proceso. Ajá, como te decía, no, yo decidí dejar de consumir cualquier droga. Y sí, o sea, para mí, como te decía, es totalmente igual una droga que la otra. Para mí también fue igual, lo empecé por alcohol y luego terminé en otro tipo de drogas. Sí, de hecho, no muchas recaídas. En mi caso personal, yo que he tenido recaídas, ha sido por pensar que el alcohol es una droga totalmente distinta a las otras, ¿no? Justamente por la presión social que hablaba la doctora, de la familia mismo, que puedes tomarte nomás un traguito, que puedes tomarte una cervecita, que no pasa nada, que una copita nomás es. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro cerebro no diferencia lo que es una droga legal de una droga ilegal. Ahora, doctora, ¿me podría comentar un poquito sobre qué es más difícil para usted tratar con sus pacientes? Si es que es la parte de drogas sólidas o del alcohol. Ya. Nosotros cuando hablamos un poquito y conectando con esta idea que hiciste alusión, Cristian, en relación a la afectación o el procesamiento cerebral que tiene nuestro organismo en relación a las sustancias, por supuesto que las drogas son constituidas, en este caso, alcohol, tenemos grupos de cannabinoides, cocaína, cafeína, metanfetaminas y etcétera. Ahora, ¿cómo básicamente pasa a constituirse dentro de nuestro cerebro? Entendemos que existe un sistema de recompensa cerebral, ¿sí? El sistema de manera que actúa sobre el sistema límbico permite identificar desde necesidades muy básicas como el sueño, la alimentación, la actividad sexual, por ejemplo. Y ante la ingesta del consumo de una sustancia, de una droga, actúa de la misma forma, ¿sí? Básicamente, frente al consumo se libera un neurotransmisor y por ende surge una liberación de dopamina. Y esto permite que el sistema de recompensas del que yo hablo permite identificar también a las sustancias como una actividad placentera. Y esto de manera repentina genera, por supuesto, la dependencia como tal, en esta línea que la hemos hablado, ¿no? Del uso, hábito, abuso y luego dependencia. Perfecto, entonces, doctora. Ubica nuestro cerebro, por supuesto, en el ranking igualitario a una droga que a una actividad. En cambio, de la diferencia de sus... Sí. Ahí y podemos... Por supuesto, hablamos de drogas de categoría, pero cada cristian, yo creo que lo que viene atrás de la droga, porque no es necesariamente como tal el consumo, ¿no? Sabemos que generamos a través del tratamiento un proceso de deshabituación y luego habituación, pero ¿qué hay detrás de la droga? Dependencias generalmente emocionales y como tal un hábito frente a eso. Entonces, eso es lo complejo. Ya, sí, justamente, ¿no? O sea, nos drogábamos por nuestros vacíos, ¿no es cierto? Nos drogábamos por escapar de nuestra realidad. Elizabeth, ¿me puedes hablar un poquito sobre lo que decía la doctora? O sea, sobre por qué te drogabas. Para ti las drogas, yo estoy de acuerdo con lo que dice la doctora, en especial en esta parte de la dopamina, que como nuestro cerebro ya no secreta la misma cantidad de dopamina, necesitamos más sustancia, sea cual sea la sustancia, puede ser líquida o puede ser sólida, para generar la misma cantidad de dopamina para que nuestro cerebro funcione. Eli, ¿me puedes hablar un poquito? ¿La droga te generaba placer? ¿El consumo de drogas te genera placer? Claro que sí, o sea, hacía que yo me huya de mi realidad, de mi presente, me divertía, era, no sé, sentía como que estaba en otro planeta, no sé, que no me importaba nada, que en ese momento nada me afectaba. Sí, también en todo este tiempo que yo he estado un poquito aprendiendo más, también me he dado cuenta que la sustancia en sí no son las únicas drogas o las únicas adicciones a las que podemos
tener, ¿no? No sé, lo mismo me ha pasado, ¿no? En recuperación, estando limpio, me pasó con algunas relaciones. Entonces eso también me generaba el mismo placer y la misma sensación de, no sé, de estar fuera de los problemas y cosas así. Ya, o sea, Eli, en decir, bueno, en mi caso personal, las drogas también me generaban placer, pero en la parte final de mi consumo ya no generaban placer, sino generaban dolor, porque cada vez que pasaba el efecto y cada vez que yo terminaba de drogarme, o sea, me olvidaba mientras duraba el efecto, pero después que pasaba el efecto y que nuevamente tenía ese estado de abstinencia, generaba mucho dolor. ¿Me puedes hablar un poquito sobre ese dolor que sentiste cuando dejabas de drogarte o esa culpa, ese remordimiento que venía a nuestra cabeza como adictos en recuperación cuando sabíamos que la habíamos fregado, pero no nos había importado justamente por lo que dijiste? Mientras estaba drogada, escapaba del planeta. ¿Puedes hablarme un poquito de eso, de la culpa y los sentimientos posteriores que venían después de tu consumo? Sí, exactamente, es eso. Sí, cuando, sí, en los tiempos finales de mi consumo, cuando ya lo único que sentía que ya no sentía ni siquiera placer en ese momento, pero era la adicción, lo que me mantenía ahí unida a las drogas. Sí sentía una sensación de vacío, y que llamamos nosotros el chuchaqui moral, ¿no? Que era ese vacío, esa desolación de no saber, no poder ni seguir viviendo sin las drogas y tampoco quería seguir consumiendo. Era, sí, una situación súper dura, no, que no lo podía llenar con nada. Uh-huh. Doctora, ¿me puede hablar un poquito de esos vacíos de los que me está hablando Elizabeth? Cuál es la herramienta que ustedes usan para ayudarles a llenar esos vacíos a sus pacientes? Pues bueno, cuando hablamos de estas dificultades como tal, Cristian, nosotros procuramos el tratamiento, sobre todo el abordaje psicológico que planteamos, trabajar en aspectos, en este caso afectados frente al consumo, por supuesto, dentro de la categoría de personalidad del sujeto misma. Nosotros trabajamos a nivel de estrategias de afrontamiento, una capacidad resiliente como propiamente características adictas, porque no la hay en definitiva, ¿sí? El ejercicio del rol, el rol que cumplen en la sociedad es muy importante y por supuesto los hábitos en salud mental. Entender dentro del contexto social que una enfermedad no solo se la constituye por aquella que tiene una representación sintomatológica, física muy fuerte y aquella persona que dentro de nuestro contexto también está muy mal planteado, ¿no? Ir al médico solamente cuando hay dolencias o molestias. Las adicciones son una enfermedad del alma, una enfermedad psíquica que es importante tratarla, ¿sí? Que por supuesto tiene una evolución muy compleja y la sintomatología se representa mucho como una afección y deterioro en muchas áreas del ser humano, a nivel social, familiar, personal, laboral y demás. Entonces, eso es muy importante. Entonces, en cuanto al tratamiento para elaborar todos estos traumas, en este caso infantiles, duelos, que es lo que más se encuentra a nivel de nuestras pacientes, abusos y demás, pues lo importante es trabajar en lo que yo mencionaba, ¿no? El ejercicio del rol, el trabajo de la autoestima, muy importante, características de personalidad, capacidad resiliente. Uh-huh. Doctora, qué interesante lo que acaba de decir, ¿no? La resiliencia. Es muy importante tener esa capacidad para rearmarnos nuevamente, ¿no? Para las personas que no conocen muy bien el término. Habló algo que es una gran característica en las pacientes femeninas, lo hablo por mis pacientes también, que estamos hablando de abusos. Eli, ¿me puedes contar un poquito cómo es la actuación de un hombre cómo te sientes? Porque todos en la sociedad sabemos que el hombre es morboso muchas veces, que el hombre piensa que la mujer en estado etílico es fácil, que piensa que le droga y puede tener relaciones sexuales, todo ese tipo de cosas. Eli, ¿me puedes contar un poquito cómo te sentías cuando había gente que quería propasarse contigo y que muchas veces llegaste tal vez no sé si a permitirlo o no,
pero ¿cómo te sentías en esos momentos en los que consumías con un Aún. círculo de hombres? Sí, sí tengo muchos recuerdos de eso y precisamente eso fue lo que, un acontecimiento súper fuerte que fue para mí es lo que me ayudó también a decidir dejar de consumir. Claro, sí, había muchas personas, y no, y en general también son mujeres y son hombres, ¿no? Que siempre tratan de aprovecharse de la situación. Entonces, cuando, sí, o sea, uno siempre va a dar esa apariencia de que uno es fácil, ¿no? Y sí, realmente, y gracias a Dios yo no llegué a topar tantos fondos en ese aspecto, pero sí, sí tenía muchas amigas que por una droga se iban con algún tipo, cosas así. Eh, He conocido también muchas personas muy cercanas que sí lo han hecho, pero a mí me pasó algo que sí, precisamente eso, que este tipo pensaba que yo era fácil, que ya habíamos pasado consumiendo toda la noche y al final quería estar conmigo. Entonces, y no es que lo dijo de una manera sutil ni nada que se le parezca, fue muy grosero y sí, me sentí como, o sea, súper mal, me sentí como que en realidad me di cuenta, fue como verme al espejo y ver lo que estaba yo proyectando en ese momento, ¿no? Y yo estaba dando esa imagen de que podía ser fácil y me podían tratar como les daba la gana. Entonces, ese fue lo que nosotros llamamos un despertar espiritual para mí y me di cuenta de lo que estaba haciendo con mi vida y sí, ese fue mi punto de quiebre cuando yo decidí cambiar por eso, Te, ese aspecto mismo en especial. te felicito, Eli, te felicito por lo que hiciste, porque realmente esa desvalorización la hemos sentido todos los adictos. Yo conozco pacientes mujeres que lamentablemente han llegado a prostituirse, han llevado a venderse por un paquete, y no solo mujeres, sino hombres también, ¿no? Conozco hombres que se han prostituido tanto con mujeres como que se han prostituido con hombres también, con personas del mismo sexo, justamente por esa dependencia y esa compulsión que tenemos sobre la sustancia. Doctora, ¿me puede ayudar? ¿Cómo ayuda usted a las chicas en esa desvalorización, en romper ese tabú social que tenemos que la mujer es un símbolo sexual? Porque si nosotros estamos viendo las noticias, vemos la televisión, vemos todas los comerciales, les estamos usando a las mujeres como un símbolo sexual. Doctora, le voy a dejar con esta pregunta para después del corte. Grupo Constructor Social y hablando de adicciones, pensando en ti, está dictando charlas y asesoramientos para emprendimientos sostenibles y sustentables. Comunícate a los números que aparecen en pantalla o acércate a la oficina ubicada en Quito, Avenida 10 de Agosto y Río Frío, edificio Benalcázar 1000, piso 15, oficina 1508. Además, agradecemos a las radios aliadas, Voces Milano en Italia, la 593, la Radio del Pueblo en Calderón y Asociación de Medios Online, iTunes Comunicaciones, porque estamos rompiendo cercos. Vamos a un corte comercial. Sientes que estás desesperado, eres o tienes un familiar con dependencia o adicción. Estamos aquí para ayudarte. Soy Cristian Buccelli Velasco, terapeuta en adicciones. Síguenos todos los viernes a partir de las 19 horas de nuestro programa Hablando de Adicciones por la radio online GCS y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos.
Retornamos con nuestro programa hablando de adicciones con Cristian Buccelli Velasco. En esta noche estamos hablando sobre adicciones femeninas y para eso hemos invitado a la doctora Estefanía Elizabeth Vargas Alulema y a la adicta en recuperación terapeuta femenina Laura Elizabeth Escobar Vinuesa. Doctora, le había pedido que nos quedemos con esa pregunta que le decía, ¿cómo abordamos esa desvalorización y esa idea de que la mujer es un símbolo sexual y que la mujer solo sirve para el sexo en la parte de consumo? ¿Me puede ayudar un poquito sobre eso, doctora, por favor? Claro que sí, Cristian. Importante reflexionar una parte inicial, ¿no? Dentro del constructo del ser humano mismo, sabemos que todos los seres humanos somos seres sexuales por naturaleza. Influye mucho esta construcción que se ha identificado y que tú la has armado de esta manera, Cristian, en entender de alguna manera bajo muchos constructos, y a pesar de que se ha desarrollado ya, o se ha intentado mucho construir una idea diferente de la mujer, ¿no? Ya no como un objeto propiamente, sino como una mujer desempeñando muchos otros roles. Ya no la madre, ya no el ser sexual, ya una mujer que trabaja, que también puede ser madre, que puede hacer muchos otros roles, en definitiva. ¿Cómo lo trabajamos nosotros con nuestros pacientes? Identificamos mucho a partir de esto un inicio prematuro de la sexualidad. Eso es muy importante. Y a veces una sexualidad de inicio muy brusca, prematura en definitiva, y a veces hasta muy empujada. Entonces es volver a reconstituir esto, ¿no? El significado de la mujer propiamente, bajo los roles que quiera tomar la persona. Bajo esto tenemos mujeres, en este sentido jóvenes, pues ellos arman su construcción. A veces mujeres muy adultas, en cambio, tienen una construcción diferente y una visión diferente. Eso en definitiva. Con las personas más jóvenes es un poco más pronto el desarrollar esta construcción individualizada, a diferencia de una persona mucho más adulta, pero depende mucho de la demanda y necesidad de cada paciente en definitiva, ¿sí? Entonces es eso, ¿no? Un poco desatar estas construcciones sociales de las que han venido encaminándose y empezar a armar una muy individualizada en base a la necesidad propia. Uh-huh. Sí, Eli, ¿me puedes comentar un poquito sobre ese rechazo que sientes y cuando te discriminan por ser mujer? Porque sabemos que no hay problema que el alcohólico sea el hombre, el drogadicto por lo general es el hombre, el que está en la calle es el hombre. Y Eli, ¿me puedes hablar un poquito sobre cómo es eso, darte cuenta, o sea, cómo sentiste tú cuando te habías dado cuenta que estuviste, que te generaste, que te generó en ti una adicción, la dependencia a la sustancia, y qué pasó en tu familia? ¿Qué pasó cuando tu familia dijo, mi hija es alcohólica, es drogadicta? ¿Qué pasó? A ver, en primer lugar, yo fui una adicta muy, ¿cómo se podría decir? Muy gigata. ¿Ya? Que casi mi familia no, por este mismo miedo al rechazo que tú decías, ¿no? Yo no, o sea, siempre fue como muy oculta mi adicción a las drogas más que todo, ¿no? Entonces, claro, sí, tuve mucho rechazo de parte de mi familia porque era como que la borracha y no, incluso también por mis defectos de carácter, por la violencia que yo tenía, ¿no? Porque al sentirme rechazada por ellos, claro, yo reaccionaba mal también, pues era así, como que siempre estaba a la defensiva con todo el mundo, que si me regresaban a ver mal, yo sentía que era porque como que sabían o me habían visto en algún lugar así borracha o qué sé yo. Entonces, y a veces ni siquiera era eso, ¿no? Solamente era mi cabeza que sentía esas miradas o ese rechazo. Pero sí, o sea, en realidad hay mucha discriminación porque, claro, un hombre que esté tomándose unas cervezas no pasa nada, ¿no? Pero le ven a una mujer
ven con, no sé, le ven. Hasta ahora a veces siento un poco de eso porque, claro, en esta sociedad, como decían hace rato, las mujeres somos más tapiñadas, más, nuestro consumo lo hacemos más oculto. Entonces, a veces sí yo tengo mis compañeros con los que gracias a Dios son personas que ya no consumen tampoco, que están en recuperación al igual que yo, pero la mayor parte son hombres, ¿no? Entonces a veces también que el hecho de que me vean con solo hombres, sí empieza a haber muchos comentarios y todo. Bueno, en esto no, yo no tengo, ¿cómo te explico? No me importa mucho lo que diga la gente, porque en realidad yo sé lo que estoy haciendo. Y yo sé que son compañeros de recuperación, yo sé que con ellos yo puedo hablar cosas que a veces con mi familia no lo puedo hacer, con otro tipo de gente a mí no va a poder comprenderme. Si yo estoy, por decirte algo, gracias a Dios ahora ya no tengo esa compulsión por consumir, ¿no? Pero en su momento sí estaba. Entonces, unas no me van a comprender si yo digo, oye, me dieron ganas de consumir. Otras personas no lo van a entender, mis compañeros sí. Entonces, como te digo, son cosas como esas que no, o sea, no, es como que he tratado de que no me importe y pensar más en mí, ¿no? Pensar más en lo que a mí me hace bien, en las cosas que a mí me ayudan a mantenerme limpio hoy por hoy. Qué interesante. Algo que quiero aclarar, ¿no? Para la audiencia, tapiñado es un término que usamos los adictos para decir que estamos enmascarados. Hay muchas personas que no van a comprender el término, por eso lo aclaro, ¿no? Porque muchas veces se le dice a algún paciente, estás tapiñado, o nosotros sabemos que estamos tapiñados porque sabemos que nos estamos enmascarando de una u otra forma. Doctora, una pregunta, ¿qué pasa con las familias de los pacientes femeninos? ¿Qué pasa cuando dicen, la misma pregunta que le hice a él, pero abordada desde la parte técnica, desde la parte psicológica? ¿Cómo usted ve esa aceptación o ese rechazo o esa negación familiar a saber que se convirtieron en codependientes y saber que la familia, que tienen una hija adicta y querer tapar y enmascarar la realidad? En hombres se lo ve bastante, con más razón en mujeres. ¿Me puede hablar un poquito de eso, doctora? Claro que sí, la encontramos en casi todos los casos, en definitiva, Cristian. De hecho, a veces en ese sentido creo que también los fondos de ayuda son mucho más o a veces mayores porque se ha permitido como mucha evolución dentro de la enfermedad. Hay un constructo también bastante interesante que lo encontramos dentro de las familias y es el hecho de el constructo académico profesional que puede tener una mujer. Mientras tal vez las pacientes se encontraban desarrollando o iniciando su carrera profesional y al menos algo estaban haciendo, como que la enfermedad era un poco más oculta frente al deseo de sus padres de querer hijos profesionales y demás. Ya luego, pues la afectación y la enfermedad evoluciona, ¿no? Y básicamente deja de controlarla la familia. Entonces es cuando piden ayuda al centro, hemos tenido muchos casos. Ahora es bastante particular también en ese sentido la confianza de estos centros para las mujeres y en definitiva también para los hombres. Pero me pasa por parte de familias que nos dicen, bueno, creo que para la mujer es mucho más difícil porque hay que saber dónde se queda, cómo se queda, ¿sí? Y claro, por supuesto. Entonces, frente a eso hay una desconfianza completamente de los tratamientos en adicciones, por lo que en nuestro contexto han generado lastimosamente muchos centros, en este caso clandestinos, ¿sí? Sin permiso, sin un programa, sin un equipo, sin un talento humano. Entonces, esa es la situación básicamente de la familia, Cristian. Ajá. Es muy importante lo que usted dice, ¿no? Saber dónde se les deja, saber que están comiendo bien, saber que están con buen trato, con buenas instalaciones y que no están siendo acosadas. Como padre de una niña de 17 años, créame que es el primer miedo, ¿no? Que no le estén acosando a mi hija. Y peor si entendemos que viene de un mundo muy tormentoso como es el mundo de la adicción. Doctora, ¿qué pasa
con esa parte sexual de las chicas? ¿Cómo usted enfoca eso? ¿Les comenta a los familiares lo que ellas han vivido o simplemente guarda el anonimato de su paciente y lo trabajan dentro de ustedes y a la familia se le comenta únicamente lo necesario? Porque eso también es importante. Muchas familias quieren que nosotros les contemos todo y nosotros no podemos hacer eso. Usted sabe por el secreto profesional que se tiene con nuestros pacientes, por el principio de anonimato, no podemos contarle lo que nos dicen. Pero ¿qué pasa con esa parte? ¿Qué pasa con esa presión de la familia para que le cuente las cosas que dice la hija, que dice la guagua, la nena? Así es. En relación a eso, pues entendemos que son pacientes que rompieron completamente las comunicaciones con sus familias, a pesar de vivir en un mismo lugar, en un mismo domicilio, la comunicación completamente se fracturó. Frente al ingreso al centro, yo creo que es muy importante lo que hemos manejado, tal vez por eso no he podido sentir tanta presión, porque es importante ser clara con la familia y con el paciente desde un inicio. Indicarles que de hecho dentro de nuestros contratos se firman contratos de confidencialidad, tanto para la paciente como para la familia. Entonces el abordaje es diferente porque para la paciente es un proceso psicoterapéutico individual y grupal, y para la familia es un proceso de psicoeducación, de orientación y de tratamiento un poco individual para aceptación de la condición de la paciente y también para la preparación de recaídas de muchas de ellas. Entonces, en relación a esto, pues hay información que en efecto no queda socializada para la familia, sea posterior tal vez en ya los encuentros que hay con las familias y pacientes, la paciente desea comunicar, eso es otro asunto, ¿sí? Puede hacerlo, ¿sí? Sin embargo, por parte del centro, pues la información que sea necesaria netamente con la familia, también entendiendo que esta paciente, si bien es cierto, tiene un pasado, pero quiere trabajar con un futuro, ¿no? Entonces, lo que pasó en su vida se queda como nosotros lo decimos en el centro, en definitiva. Exacto, como la 12ª tradición, ¿no? Lo que aquí se dijo, aquí se queda. No pasa nada. Bueno, agradecer, Eli, después regreso y converso contigo, que tengo una pregunta bastante buena. Grupo Constructor Social, y hablando de adicciones, pensando en ti, está dictando charlas y asesoramiento para emprendimientos sostenibles y sustentables. Comunícate a los números que aparecen en pantalla o acércate a las oficinas ubicadas en Quito, en el edificio Benalcázar 1000, en la 10 de agosto y Río Frío, piso 15, oficina 1508. Agradecemos a las radios aliadas, Voces Milano en Italia, la 593, la Radio del Pueblo en Calderón y la Asociación de Medios Online AIDU Comunicaciones, porque estamos rompiendo cercos. Vamos a un corte comercial y volvemos con más de Hablando de Adicciones. Sientes que estás desesperado, eres o tienes un familiar con dependencia o adicción, estamos aquí para ayudarte. Soy Cristian Buccelli Velasco, terapeuta en adicciones. Síguenos todos los viernes a partir de las 19 horas de nuestro programa Hablando de Adicciones por la radio online GCS, y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos.
Buenas noches, regresamos con nuestro programa Hablando de Adicciones con Cristian Buccelli Velasco. Estamos hablando sobre adicciones femeninas. Tenemos como invitadas a la doctora Estefanía Vargas y a la terapeuta Elizabeth Escobar. Elizabeth, me había quedado con una pregunta pendiente para ti. La doctora hablaba sobre ese anonimato, hablaba sobre la confidencialidad que se debe tener entre paciente, centro y familia. Ahora, Eli, ¿qué fue lo más difícil o qué parte tú con tus pacientes y en tu caso personal tú has enfocado que es lo más difícil de trabajar con una mujer? Lo más difícil a veces es cuando en una mujer más que todo es decir sus fondos o lo peor que le ha pasado. Para mí también fue en su momento dado, fue muy difícil. Fue como, no sé, me sentía súper avergonzada conmigo mismo. Sentía que iba a ser rechazada por estas cosas que había hecho, ¿no? Y que había pasado también en consumo. Entonces, a veces crear esa comunicación, esa confianza con un paciente es lo realmente difícil. ¿Qué te podría decir? O sea, lo más difícil, y para crear ese nexo de comunicación con el paciente, ¿qué herramienta uses? Porque, por ejemplo, yo cuando quiero crear ese nexo de mi paciente, yo te entiendo como terapeuta vivencial, como operadora vivencial, es lo que a mí más me sirve es hablarle de mi vida a mi paciente y que se siente identificado. No sé si tú usas la misma herramienta. Sí, claro, sí, yo he aprendido también al pasar el tiempo que la honestidad y ser lo más, o sea, no, yo no me voy yo claro, ahorita estoy en recuperación, gracias a Dios, ¿no? Y trato de hacer lo mejor posible, pero también cometo errores, soy humana. Ese tipo de cosas, hacerlas sentir que están hablando no con alguien que les va a juzgar, ¿no? Sino con alguien que va a estar siempre ahí cada vez que necesitemos. Eso ayuda bastante. Sí, es una enfermedad de la que no se puede salir solo, ¿no? La vergüenza que siente la familia es también bastante fuerte en nosotros, la vergüenza que sentimos como adictos. También es bastante difícil darse cuenta que hemos destrozado nuestra vida, que hemos hecho cosas que nunca hemos querido hacer, que muchos de nosotros, como en mi caso, yo llegué a la mendicidad, llegué a estar en las calles, ¿no? Y también saber que existe esperanza, que existe, que existe ese deseo, si es que a nosotros nos orientan bien, porque hay muchos pacientes que no llegan con su propia voluntad, ¿verdad, doctora? Y en esos pacientes hay que generar ese deseo de consumir, de dejar de consumir, hay que generar esa necesidad de recuperarse. ¿Cómo trabaja en eso, doctora? Bueno, en relación a la pregunta, pues lo ratifico, ¿no? Generalmente dentro de las funciones mayormente afectadas en nuestros pacientes, una de ellas, las funciones evolutivas. No la única, yo lo decía hace un momento, cada sustancia tiene una afección en el cuerpo de una manera muy particular, pero lo que encontramos afectado, cognición, voluntad, juicio, emoción, afectividad, conducta. Entonces es un acúmulo de situaciones. Pues cómo lo trabajamos dentro de nuestro tratamiento, involucramos un tratamiento de desintoxicación, de deshabituación y habituación. Muy importante para nosotros la disciplina, Cristian, y creo que ustedes como paciente, como en este caso personas en proceso de recuperación, la pueden entender, ¿sí? Generalmente dentro de personas adictas hay dificultades en cuanto a la organización, a la toma de decisiones, a la estructura de hábitos, y eso es importante irla generando en nuestro centro, ¿sí? Dentro de esto involucramos también terapia psicológica individual, grupal, terapia vivencial, espiritual. Tenemos también acompañamiento, en este caso del equipo técnico, que es médicos, psiquiatras, de ser necesario cuando son trastornos duales, y también valoraciones nutricionales constantes. Entonces es un equipo completo dentro del tratamiento como tal.
Muy importante, el tratamiento para adicciones tiene que ser un tratamiento integral y lógicamente viene desde nosotros, no viene desde aprender a tender la cama, ¿verdad, doctora? Porque muchos de nosotros nos olvidamos de tender la cama, nos olvidamos de coger la ropa sucia y poner en el tacho de ropa sucia y desde ahí viene el cambio. El autosometimiento y la autodisciplina, ¿verdad? Para usted tener este tipo de disciplina, correcto. porque lógicamente llegamos con pacientes de toda condición social, de toda condición económica también. ¿Cómo trabaja en esa parte para ir incrementando, ir imponiendo disciplina? Porque muchos de nosotros somos indisciplinados y nunca nos ha gustado seguir normas ni seguir reglas. ¿Cómo hace eso? Pues bueno, dentro de la estructura de reglas, pues tenemos como ingreso de pacientes, por ejemplo, la estructura de bienvenida de la paciente y por supuesto reglas del centro, ¿sí? A pesar de que en efecto en inicio son difíciles de cumplir, las reglas deben ser bastante claras, ¿sí? Manejamos dentro de nuestro tratamiento también un enfoque cognitivo-conductual, ¿no? En este caso, sistema de recompensas también para actuaciones. Entonces, también frente a esto, actitud de indisciplina, efecto de alguna manera sancionador, ¿sí? Pero nuestras sanciones, un poco tomando ya el foco también de nuestro centro, no es agresión, ¿sí? No es violencia. De hecho, he tenido muchas pacientes que bajo experiencias un tanto mucho más traumáticas de otros lugares han ingresado a la clínica y han empezado su tratamiento, pero dentro de sus fondos también se encuentran experiencias vividas en otros lugares, en otras clínicas, bajo esa línea, ¿no? De agresividad, maltrato y demás, ¿sí? Que a veces, en vez de ayudar completamente, magnifica la situación conflictiva. Entonces, dentro de nuestro programa, como le decía, es las disciplinas marcadas, en este caso, sanciones, que dentro de las sanciones, por ejemplo, actividades habituales que tienen que hacer, ¿sí? Si, en ejemplo, había que hacer el aseo, en este caso, de un lugar, de un espacio, y hubo una sanción implementada, pues un sistema de recompensas, un refuerzo positivo. Seguro un mayor espacio tendrá que hacerlo. Entonces, frente a eso ya se va generando una actuación también en el grupo, de conciencia también, ¿sí? El cuidado del grupo también, reforzando el hecho de si una persona tuvo una actuación, en este caso, incumpliendo una regla, una disciplina, el grupo también necesita generar conciencia de aquello. Ya, muy amable, doctora. Elizabeth, ¿puedes contarme un poquito a mí cómo te va con eso de las reglas? ¿Cómo tú aprendiste a ponerte tus propias reglas? Porque tú y yo sabemos que venimos de una vida súper indisciplinada. ¿Cómo te sentiste cuando alguien vino y te impuso reglas? No, sí fue tenaz. Y es la primera persona que me puso las reglas y me dijo, lo que te va a funcionar acá es ser obediente. Fue mi madrina, mi primera madrina que yo tuve en mi proceso de recuperación. Y era súper difícil porque también y sí, claro, yo estaba acostumbrada también a mentir porque me la sacaba, me salía con la mía y manipular y todo. Entonces me decía, no, cero mentiras. Y sí, pues era súper difícil también. Y cuando no, y cuando no lo hacía, me volvía a hacer algunos trabajos también. Entonces, eso fue también súper difícil, pero ser obediente me ha funcionado bastante, me funcionó mucho. Ahora es igual, a veces digo, voy a empezar a hacer ejercicios, ¿no? Pero en la mañana me levanto y a veces no he dormido bien o en la noche anterior no descansé bien y se me hace súper difícil. Y ya, claro, me llega la pereza y todo y no lo hago, pero entiendo también que eso me ayuda bastante, me ayuda mucho en mi proceso de recuperación, autodisciplinarme, porque en estos momentos yo estoy viviendo sola. Tú sabes cómo es mi situación también, ¿no? Vivo sola y tengo que ponerme muchos límites, muchas reglas a mí mismo y seguirlas. Y no es fácil, a veces no es fácil porque a veces sí, entre semana, no sé, a veces tengo que madrugar, qué sé yo, entonces
ya tengo que empezarme a disciplinar y decir, no, o sea, yo mañana tengo que levantarme temprano, entonces me voy a acostar temprano. Igual con los horarios de comida, es en general en todo que sí, y a veces sí cuesta, la verdad cuesta, pero sí lo he aprendido a hacer, poco a poco, ¿no? Exacto, Eli, son esa autodisciplina que tenemos que ponernos nosotros mismos, porque ya no podemos estar dependiendo de ese control de la familia, ya no podemos estar dependiendo de que nos digan qué hacer, porque tenemos que aprender a tomar nuestras decisiones, ¿verdad? Doctora, ¿me puede comentar un poquito? Me gustó mucho lo que habló de recompensas, ¿no? ¿Qué pasa con los familiares cuando yo sé cómo es estar en un centro de adicciones y como trabajo también en centros, cuando llegan con el Supermax y como barraca? Es querer pagar culpas, es querer tal vez justificar o quieren ellos botar al suelo tal vez inconscientemente el trabajo que uno les está haciendo, porque se les está enseñando a que valoren incluso el pan que se llevan a la boca. Y cuando llegan con ese montón de barraca, que llegan con el Supermaxi entero, que galletas de todos los sabores y colores, caramelos de todos los colores, que las colas de todo, ¿qué pasa con eso, doctora? ¿Cómo usted maneja esa situación? Qué llamativo, Cristian, porque justamente me pasaba ayer con una familia y por supuesto tiene que ver con muchas de las respuestas que tú mismo le has dado a esto. Sin embargo, ¿cómo manejarlo dentro del centro? Pues yo soy bastante clara con la familia y a veces un tanto, en este caso, directa en realidad. Entonces, no todas las cosas en este caso, sobre todo cuando son muy exageradas, se quedan en el centro para la paciente. Sobre todo por esto que acabas de mencionar, es muy importante entender que dentro del centro se tienen que ganar las cosas, cada actividad, cada recompensa. Y frente a este tema que me pasó justo con la familia, pues fuimos seleccionando, ¿no? Un poco dándoles a ellos también la posibilidad un poco de reflexionar frente a esto, indicarles qué es lo que está pasando en el centro, cómo hay que trabajarlo también, porque no podemos permitir, de hecho, que un proceso como tal incluso no solo caiga ahora, sino también con las recaídas a posterior, ¿sí? Frente a una persona muy demandante, una persona que no ha adquirido en este caso autonomía en su vida y está a la espera como tal de una familia con mucha, en este caso, recompensa frente a la vida, y así no funciona en realidad. Entonces, hicimos una selección bastante corta de productos y pues lo demás a posterior. Se lo puede llevar, como se lo indiqué, se lo guarda y la próxima barraca usted ya la tiene lista. Entonces, claro, les costó mucho retirarla del lugar y el espacio. Sí, yo sé cómo es eso. Yo sé cómo Sí. es eso, porque de una u otra forma la familia también piensa pagar culpas, ¿no? Pero bueno, después cuando van avanzando en el proceso, se van dando cuenta de cómo es el proceso y por qué se está haciendo. Doctora, bueno, antes, Elizabeth, por favor, ¿nos ayudas con una recomendación final? ¿Existe o no existe la recuperación? Tú como adicta, ¿para ti existe o no existe? ¿Es posible que una chica se mantenga limpia o tiene que vivir toda la vida consumiendo? ¿Y dónde te podemos ubicar? Teléfonos de contacto, Elizabeth, por favor. Sí, perdón. Existe la recuperación, definitivamente existe la recuperación. Yo te puedo decir que en estos momentos de mi vida siento una paz que no he sentido nunca en mi vida. Me ha costado, como te digo, me ha costado, pero todo sacrificio tiene una recompensa. Y realmente ahora es cuando yo he empezado a vivir y saber que todo lo que tengo, todo lo que Dios las bendiciones que tengo yo ahora, que son mi familia, que son mis hijos también, todo vale la pena y entender que antes yo sobrevivía, ahora vivo. Muy importante, sobrevivías, ahora vives. Elizabeth, un número de contacto donde se te pueda localizar para futuras terapias o para que alguna de las personas que nos han visto se comunique contigo. Claro, se pueden comunicar conmigo al 0999-738387. Estoy a las órdenes. A ver, ¿me repites, por favor? 0999-73... 83-87.
Gracias, Edwin. Por favor, si le podemos poner en el chat para que en comentarios para que las personas se comuniquen con Elizabeth. Doctora, por favor, ¿me puede ayudar con una recomendación final? ¿Me puede ayudar con algún consejo? ¿Dónde le podemos localizar? ¿Tiene espacio? ¿Tiene chance para meter más pacientes o está full? ¿Nos puede ayudar con eso, doctora? Cristian, claro que sí, tenemos capacidad todavía para recibir a pacientes, las puertas del centro siempre abiertas para un servicio. Invitarles a todas las personas que estén interesadas. Mi recomendación siempre es buscar un trabajo oportuno, un trabajo profesional requerido para adicciones. Le felicito también a él y dentro de nuestro equipo técnico también tenemos terapista vivencial y sé la importancia de su trabajo, ¿sí? En todo caso, invitarles a todos pues que de alguna manera accionen frente a la vida. Sé que a veces al paciente le es muy difícil, en este caso sobre todo frente al proceso de enfermedad, tener una aceptación. Quienes están muy cercanos a esto, pues como primeros sujetos identificando el síntoma es la familia. Entonces, accionemos y busquemos lugares oportunos para llevar a pacientes, ¿sí? Para esto pongo a la disposición de ustedes, pues nuestro centro es una clínica de rehabilitación para tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas. Es para mujeres, está ubicado en la ciudad de Ambato, es la única clínica licenciada o el centro licenciado en Tungurahua, ¿sí? Muy importante, contamos con todos los permisos del ACES y Ministerio de Salud. Decirles que la dirección se encuentra en el sector de la Quigo, es la parte alta de Atocha en Ambato. La calle se llama Heroína, como referencia frente a una cancha de indoor que la tenemos ahí. Teléfonos de contacto, les puedo proporcionar mi contacto, es el 099-6571-950. Repito, 099-6571-950. Estefanía Vargas a las órdenes. Muchas gracias, doctora. Qué importante y qué altruista es el trabajo que ustedes realizan. Edwin, por favor, para que también se le incluya en el chat el número de la doctora para que les podamos contactar. De mi parte, muy agradecido con ustedes. Sé lo difícil que es este trabajo, sé lo difícil que es llegar a una persona que viene sufriendo, pero también sé que podemos, que el trabajo no lo hacemos nosotros, que el trabajo directamente lo hace Dios, que Dios pone instituciones, pone personas, pone herramientas para que nosotros trabajemos, que no hay centro malo, doctora, en el caso de que Dios no quiera alguna de sus pacientes recaiga. Quiero informar a las familias que nos están viendo que usted no tiene la culpa, que el centro no tiene la culpa. Si es que alguien recibe terapia con Eli y recae ese paciente, Eli no tiene la culpa tampoco, porque cada persona tiene la capacidad de tomar decisiones y tiene la capacidad de salir adelante. Nosotros como profesionales tratamos de dar lo mejor de nosotros, les damos las herramientas, pero depende de cada una de las personas si es que las toman o las dejan. Les agradezco, Eli, le agradezco, doctora, por estar con nosotros. Espero que no sea la última vez que podamos trabajar juntos. Espero que estemos más en contacto. Saben dónde localizarme también, estoy a las órdenes. Grupo Constructor Social. Antes que nada, doctora, un mensaje de 30 segundos de despedida. Claro que sí. Gracias, Cristian, por esta oportunidad, por el espacio. Para mí un gusto el día de hoy poder hablar de un tema tan importante y, como lo dije en inicio, de una problemática social que creo que nos compete a todos. Es el juzgar, criticar, minorizar de alguna manera esta problemática, pues no ha sido una estrategia de afrontamiento como tal, ¿sí? Y por eso estamos aquí, creo que todos hablando del tema. Como se los dije a todas las personas que nos escuchan, aquellos que tengan la necesidad de hacerlo, pueden tomar nuestro contacto, comunicarse con nosotros para cualquier requerimiento. Les invito también a visitar nuestra página de Facebook, pueden ahí encontrar instalaciones del centro, las puertas están abiertas. Un gusto para mí, una linda noche para todos. Muchas gracias, doctora. Elizabeth, 30 segundos, por favor, para que te despidas. Yo el mensaje que sí les quisiera pasar es que se da una oportunidad. Yo me la di y no me arrepiento hasta el día de hoy.
estos centros de autoayuda me han ayudado muchísimo. Yo creo que si no fuera por eso, tampoco no podría estar aquí y haber logrado las cosas que he logrado hasta ahora. Seguir aprendiendo, seguir probando cosas para estar bien, como decía antes, para ya poder al fin vivir y también dejar vivir al resto, ¿no? Porque el estar en consumo y todo no nos afecta únicamente a nosotros, sino a todas las personas y lamentablemente es a las personas que más nos quieren. Date esa oportunidad. Hay muchas armas. Hoy por hoy puedes encontrar hasta en el internet grupos de autoayuda, clínicas, terapistas, todo. Date esa oportunidad. En realidad vale la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias, doctora, por su asistencia. Muy importante y nuevamente digno de felicitar el trabajo que ustedes hacen con las chicas. Personalmente yo trabajo con varones y con mujeres y siempre cuando trabajo con mujeres se me rompe el corazón, pero también sé que la recuperación existe. Grupo Constructor Social y hablando de adicciones, pensando en ti, está dictando charlas y asesoramiento para emprendimientos sostenibles y sustentables. Comunícate a los números que aparecen en pantalla o acércate a las oficinas ubicadas en Quito, en la avenida 10 de agosto y Río Frío, edificio Benalcázar 1000, piso 15, oficina 1508. Agradecemos a Radios Aliadas, Voces Milano en Italia, la 593, la Radio del Pueblo en Calderón y la Asociación de Medios Online, AIJU Comunicaciones, porque estamos rompiendo cercas. Les espero la próxima semana en Hablando de Adicciones con Cristian Buccelli Velasco. Bendiciones. Sientes que estás desesperado, eres o tienes un familiar con dependencia o adicción, estamos aquí para ayudarte. Soy Cristian Buccelli Velasco, terapeuta en adicciones. Síguenos todos los viernes a partir de las 19 horas de nuestro programa Hablando de Adicciones por la radio online GCS y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos. Wow.